Todos y de la Patria, se abre la sesión. Secretario, si tiene cuenta. Gracias, señora presidenta. Corresponde informar de Rodrigo Suazo, que es periodista y jefe de la Unidad de Vinculación Ciudadana, por el cual envía el reporte del Congreso Virtual respecto del proyecto que propone modificar el Código de Comercio con el objeto de limitar los montos de pago en efectivo en el comercio. Se trata del boletín 15.462 y los antecedentes se encuentran a disposición de los señores senadores en comisiones sin papel. Acá está el documento impreso, indica las palabras, las preguntas que se formularon y la respuesta de la gente que participó. ¿Es posible, si nos pudiera enviar al correo electrónico o el WhatsApp esa información? Porque está bien, bien interesante y rápida, porque no son sí, muchos. por supuesto, por favor. señora presidenta. Sí, no, básicamente darle la bienvenida a todos, desearles un feliz año a cada uno de los que estamos aquí presentes, que esto podamos avanzar dentro de lo posible este año con mayor premura, pero principalmente decirles que hoy día no está el presidente oficial. Él había avisado que iba a estar y no iba a poder asistir. Pedirles disculpas por el pequeño retraso en el inicio y entiendo que vamos a dar inicio al proceso, pero la propuesta del secretario es hacer una revisión de un artículo que quedó pendiente, que nos va a explicar para ver si puede resolverlo inmediatamente. Así que adelante, Pedro, la palabra es suya. Gracias, señora presidenta. Le explicaba a la presidenta que en una sesión anterior se votó una indicación, la número 26 específicamente, de todos los miembros de la comisión, que era para modificar la denominación de uno de estos procedimientos de compra, por compra ágil, por compras menores. Durante el debate, los dos de los autores, el senador Sandón y la senadora Aravena, retiraron su firma y puesto en votación, el resultado fue: la senadora Proboste lo aprobó, los senadores Sandón y la senadora Aravena votaron en contra y el senador Durana se abstuvo. Eso, en realidad, el resultado de esa votación fue que las abstenciones influyen en el resultado y por lo tanto correspondería proceder a votarla nuevamente. Si pudiera leerlo para recordarnos cuál era. Yo estoy casi segura de cuál es, pero sí, ¿cierto? En su momento hicimos un análisis de la indicación del Ejecutivo en que hemos estado trabajando en estas últimas sesiones y se analizó con mucha profundidad el concepto de compra ágil. Y esta indicación, que fue la primera de todas, que fue aprobada por unanimidad 4-0. Esta indicación no modificaba el contenido de la compra ágil, solamente la denominación. Y no llamarla compra ágil, sino compras menores. Y procedo a la... Sí, procedo a la votación, porque no sé si ustedes recuerdan que era un cambio de nombre. Ya. Sí. Senadora Proboste. Senador Sandón. ¿A favor? ¿En contra? Porque no me acuerdo qué es lo que habíamos visto. Ustedes habían votado en contra, la senadora Aravena también. Quieren mantener el nombre, el Ejecutivo perfecto. igual, le gusta el nombre. ¿Cuál es el Piñera. nombre que teníamos anterior? Compra ágil. Compra ágil, sí. Siempre fue compra ágil. Sí. Nosotros retiramos nuestra indicación. Entonces, por compra ágil. Senadora Aravena. En contra también. En contra. Ahí sí está resuelto y rechazado. 2 votos en contra por 1 a favor. Gracias, presidente. Respecto de las materias que se analizaron en la sesión anterior, al final de la sesión la comisión aprobó por unanimidad 5-0 el procedimiento contratos por la innovación. El otro procedimiento que se debatió en la sesión anterior fue diálogo competitivo, donde los señores senadores levantaron varias ideas y pidieron a los representantes del Ejecutivo y a la mesa de asesores que trabajaran sobre el concepto y
Y entiendo, bueno, nos han hecho saber que sí ha llegado un resultado y que lo quieren proponer a la comisión. Le damos la palabra al Ejecutivo entonces para que nos pueda dar cuenta de los acuerdos y la nueva redacción probablemente que están proponiendo. Gracias, señora presidenta. Respecto de acuerdo dinámico de compra, hicimos un análisis de lo que habíamos presentado. Lo que presentamos inicialmente era trabajo de la mesa que se hizo con el Ejecutivo anterior. Nosotros mantuvimos el espíritu. Sin embargo, hicimos una nueva revisión luego de todas las dudas presentadas por ustedes en esta sesión. Revisamos la directiva de la Unión Europea. Esta señala que es un procedimiento de contratación para compras corrientes, es decir, para bienes y servicios estandarizados. La propuesta que hacía el Ejecutivo iba por servicios únicos. Nos dimos cuenta que era complejo poder estandarizar servicios únicos, que incluso podía devenir un poco arbitrario, dado que precisamente estandarizarlos hacía perder su calidad de únicos. Claro. Luego, ¿cierto?, la opción hubiese sido como apegarnos a la directiva de la Unión Europea, pero acá nos generaba el problema que entraba a competir directamente con convenio marco. Entendemos que luego de todo el trabajo que se ha hecho con convenio marco, especialmente para beneficiar su acceso por parte de las pymes, crear un nuevo procedimiento de compra que apuntaba a los mismos bienes, sin tener todas estas protecciones y sin tener todo este desarrollo que tiene convenio marco, podía ser poco beneficioso para toda la protección que estábamos creando y todo el fortalecimiento que estábamos realizando en torno a convenio marco. Sumado a eso, nos parecía que, asimismo, era difícil trazar un límite entre compra ágil y acuerdo dinámico de compra si estos también se referían a servicios que eran estandarizados. Por lo mismo, como Ejecutivo, decimos no prosperar con la indicación. O sea, en estos momentos el acuerdo dinámico de compra se retiraría como parte integrante de este proyecto, ¿sí? Así es. Pero usted nos cuenta Nosotros del punto de vista... Si acogen el planteamiento del Ejecutivo, la Comisión rechace esa parte. ¿Ya? Porque no hay retiro parcial. No sé, ya. Claro. Los senadores, si están de acuerdo, según lo que plantea el secretario, del punto de vista más normativo, legislativo, para el buen proceso de este proyecto, sería rechazar, a pesar de que de alguna manera el gobierno está de acuerdo con la postura de la mayoría de los senadores que presentes no estaban muy de acuerdo con esto, no se puede eliminar, sino que más bien hay que rechazarlo. Eso sería el proceso. ¿Mm? Ya, sí, por unanimidad. ¿Correspondería continuar con subasta electrónica? ¿Con cuál? Página 6. El número 6, página 42. Sí. ¿Le damos la palabra al Ejecutivo? ¿Damos lectura, Sí. Presidenta? Ya. Para mayor orden, lectura y luego la opinión de ustedes. Gracias. Diálogo competitivo. Es el procedimiento competitivo de contratación en virtud del cual el organismo del Estado establece un diálogo o debate estructurado con el objeto de determinar y definir los medios más idóneos para la satisfacción de una o más necesidades públicas que han sido previamente establecidas en las bases de licitación. Este procedimiento se desarrolla en fases sucesivas que permiten la reducción progresiva del número de proveedores o soluciones por examinar, además de ir delimitando de forma progresiva las condiciones específicas del bien o servicio requerido. Eso es. La palabra al Ejecutivo. Gracias, señora presidenta.
En base a lo que se conversó en la sesión anterior, el Ejecutivo tomó la sugerencia de los y las senadoras y incorporó un segundo inciso a esta definición, en la cual se precisa expresamente que este procedimiento debe contemplar la participación de uno o más oficiales de cumplimiento que velen por el resguardo de los principios que rigen la presente ley, especialmente los de probidad, los de libre competencia, igualdad y de no discriminación arbitraria. Este oficial de cumplimiento, además, tendrá que ser una persona externa al organismo del Estado y no deberá tener ningún vínculo con los proveedores que vayan a participar de este procedimiento. Y asimismo, en caso de que, de que adquiera, digamos, un vínculo con esto, va a tener que detener su participación en el procedimiento. Ahora, cuando nos referimos también a estos proveedores, contemplamos también los grupos empresariales que conforman, de acuerdo con el artículo 9 de la presente ley. Y finalmente establecemos en esto que el reglamento va a tener que contemplar el resto de los requisitos para poder ser oficial de cumplimiento y además la forma en que se pueden acreditar. Haría una indicación en pantalla. Ahí sí, que no veo nada, pero sí. Está en pantalla lo que se agregó en función, claro, porque en el fondo fuimos nosotros lo que pedimos que esto se mejorara y se complementara, porque así como estaba quedaba muy básico, sí. No sé si está clara la redacción ahí. Discúlpeme, le damos lectura, por favor, porque yo no veo nada. Discúlpeme. El Ejecutivo sugiere aprobar lo que es diálogo competitivo, pero con esa modificación de incorporar un inciso segundo, del siguiente tenor. La ejecución de este procedimiento contempla la participación de uno o más oficiales de cumplimiento que velarán por el resguardo de los principios que rigen la presente ley, especialmente los de probidad, libre competencia, igualdad y no discriminación arbitraria. El oficial de cumplimiento será una persona externa al organismo del Estado y no deberá tener vínculo alguno con los proveedores que participen en el respectivo proceso y sus grupos empresariales, de conformidad con el artículo 9 de la presente ley, debiendo abstenerse de seguir cumpliendo su función ante cualquier circunstancia que le reste imparcialidad. Además, durante el proceso deberán guardar confidencialidad sobre el mismo. El reglamento establecerá los otros requisitos para ser oficial de cumplimiento y la forma de acreditarlos. El secretario tiene una duda. Adelante, antes de que votemos. La duda como secretaría es si qué función o cuál es la naturaleza de este oficial de cumplimiento, en el sentido si va a ser un funcionario público o es una persona contratada honorario, qué vínculo tiene con el Estado para efectos de la admisibilidad o no, o si que esa parte requiere iniciativa del Ejecutivo también. Sí, gracias por su intervención, señora presidenta. Como dice el articulado, tiene que ser alguien externo a la institución, pero lo que esperamos que sea, de cargo de quien va a hacer la compra, o sea, la institución que compra, se tiene que hacer cargo de la contratación y pagarle a la persona o las personas, porque también puede ser una comisión técnica, que participe de este tema. Pero eso no debería requerir ningún tipo de costo fiscal porque va a ser parte del proceso de compra nomás. Lo que sugiere el secretario, si están de acuerdo, le doy la palabra inmediatamente, senadora, es que quede constancia a la historia de la ley que no se requiere la creación de un cargo público nuevo. Así que, senadora Proboste. Presidenta, yo tengo una consulta porque por la naturaleza del diálogo, la pregunta básica es ¿quiénes participan de ese diálogo? Si es que me lo pudiera aclarar el Ejecutivo. ¿Quiénes participan de ese diálogo? Si puede responder el Ejecutivo, por favor. Sí. En el fondo, el diálogo, lo que ocurre ahí es que, dado que la institución que va a comprar tiene o alternativas muy distintas en torno a una necesidad que todavía no está plasmada en criterios técnicos muy específicos, sino que, por ejemplo, hay un problema que hay que resolver y las soluciones
no permiten tener todavía una especificación técnica clara. Lo que ocurre es que el comprador establece diálogos con cada una de las empresas que se ofrecen a participar con este veedor o oficial de cumplimiento, y en el cual se le muestran al comprador especificaciones técnicas que algunas veces tienen confidencialidad porque son productos nuevos que todavía no están completamente terminados, etcétera, y permite al comprador saber qué alternativas técnicas hay disponibles con más detalle en el mercado. Entonces es un diálogo que se hace entre el comprador y cada una de las empresas que participa, de forma de ir, como dice el articulado, teniendo primero más claridad y acotando la especificación técnica, y teniendo más claridad respecto a las alternativas que hay en el mercado, y que por el hecho de que todavía no están pueden tener temas tecnológicos no listos, etcétera, requieren no se pueden, hacer públicas en el mercado, y requieren de este espacio de diálogo uno a uno con las empresas, para ir aclarando después y hacer una propuesta final técnica con las que vayan pasando una primera etapa de lo que, de aclaración que requiere el comprador. No sé si le queda claro a la senadora la respuesta. Presidenta, lo que pasa es que además en el articulado se dice que este procedimiento se desarrolla con un propósito, ¿no es cierto? Y que este propósito es reducir de forma progresiva el número de proveedores. Entonces, por eso creo que es bien importante aclarar cómo ocurre este diálogo, con quiénes ocurre este diálogo. Sí. Quizá con un ejemplo puede ser también más práctico explicar. A ver, el ejemplo que habíamos dado que la vez pasada que conversamos era de si se requiere solucionar el problema de, pensando en una obra que permita cruzar un río, y hoy día no existe esa solución en la práctica del mercado, sí existe la solución, existen alternativas muy distintas, como por ejemplo, se puede establecer un medio fluvial para cruzar, se puede armar un puente, se puede armar un túnel, y no hay claridad respecto al comprador de si se parte por por ejemplo, si el comprador pide, un puente, deja fuera alternativas que son que pueden ser costo efectivas, pero por el hecho de tirar, la idea de un puente te acota rápidamente y te puede salir, de hecho, mucho más caro una solución. Entonces se plantea un problema abierto, y se dialoga con los distintos oferentes de forma tal de que quienes cumplen con la especificación, con la necesidad técnica más correctamente, y que económicamente sean viables, tú acotas el pliego técnico y dejas fuera a quienes realmente son muy distintos y haces competir a los que ya están más cerca de lo que el comprador necesita. En ese sentido se van eliminando no en el sentido de acotar la competencia, sino que clarificar lo que el comprador finalmente va a requerir como mejor tipo de solución, y hacer competir a un grupo más pequeño pero más técnicamente cercano a lo que se necesita en una segunda fase. Entonces se llama diálogo competitivo porque hace competir, o sea, no es que elimina la competencia, lo que hace competir en una primera fase, en un pliego más general, a distintas empresas. El comprador aclara lo que requiere en forma más concreta, se deja a los que están fuera de esa necesidad más concreta, algunos que realmente no la cumplen, y se hace competir a los que están más cerca. La idea es que finalmente no es que se quede, por ejemplo, después de esto con un solo comprador, sino que se hace un espacio de competencia clara en una etapa final. Lo que pasa es que no es tan grande como al principio, en el sentido de que se acota la necesidad técnica que se está pidiendo en la compra. No sé si me quieren complementar aquí. Me pidió la palabra el senador Prost de nuevo. Le vamos a dar la palabra al Ejecutivo para cerrar el tema y luego volver al contexto. O sea, yo creo que es súper importante volver al contexto. Esto es un tema de innovación. Estamos en el contexto de innovación, de prototipos.
de soluciones científicas, tecnológicas, que de una u otra manera vienen a solucionar una problemática que hasta el momento, digamos, ha tenido siempre una pura solución y que probablemente quizás no es ni la más rentable ni la más efectiva. O sea, estamos haciendo competir la creatividad aquí con la eficiencia económica, que son dos aspectos que me imagino tendrán que ser evaluados. Le doy la palabra al Ejecutivo para que cierre y después a la senadora Provost. Gracias, Presidenta. Solo para complementar, recalcar que dado que este es un procedimiento que se desarrolla en etapas en el cual se van reduciendo el número de proveedores, es por ello que la figura del oficial de cumplimiento es sumamente importante porque va a permitir resguardar que cada una de estas etapas se desarrolle respetando los principios de esta ley, especialmente los de competencia, los de no discriminación arbitraria y también los de igualdad entre los distintos proveedores. Y finalmente la presencia, la participación de este oficial u oficiales de cumplimiento de los procedimientos son la garantía de que esto se va a realizar correctamente y siguiendo también lo que se establezca en las bases iniciales de la licitación. Perdone, por eso era tan importante el punto el párrafo siguiente, porque de lo contrario no quedaba claro. Cerramos con el Ejecutivo y le damos la palabra a la senadora Provost, que tiene otra consulta. No, solamente un último punto, disculpe, un último puntito nomás, que típicamente típicamente además este tipo de procedimientos ocupan, digamos, así como alguien que oficia de oficial de cumplimiento, tienen unos equipos técnicos que pueden ser internos o externos, típicamente externos, que evalúan y digamos, en forma lo más objetiva posible estos proyectos, digamos, de forma de dar, digamos, de asegurar los principios que se plantean en este proyecto. Senadora Provost, tiene la palabra. No, Presidenta, quiero que la Secretaría pueda también señalar, porque usted ha dicho que esto es bien acotado y tiene que ver con los temas de innovación y la verdad estamos en un capítulo distinto. Estamos en un capítulo en donde hemos definido inclusive el tema de compra ágil, convenios marcos, es una secuencia. No estamos única y exclusivamente en el tema de innovación, no necesariamente. Quizá aclarar nomás que el procedimiento de diálogo competitivo se acota típicamente a bienes, digamos, necesidades que incorporan innovación o no son para compras, digamos, comunes, o que son son complejas las variables que se manejan de parte del comprador, por lo tanto no puede hacer una especificación técnica o que requieren innovación en los proveedores. No son en ese sentido son súper excepcionales. Súper importante que aclaremos el punto, senadora Provoste, porque de lo contrario vamos a estar conversando cosas distintas. Yo al menos entiendo, al igual que el Ejecutivo, de lo que estamos hablando son de situaciones excepcionales. Y que si bien tiene razón la senadora, hemos estado viendo otros capítulos que están vinculados a compras más bien corrientes. Este en particular no tiene esa naturaleza. Entonces, si no aclaramos ese punto entre los tres, estamos votando cosas distintas. Sí, Presidenta, yo le pediría que lo pudiéramos aclarar porque fíjese que de la lectura del diálogo competitivo la palabra innovación no aparece, la palabra excepcional no aparece. Entonces, creo que es bien importante acotarlo porque además no estamos en un capítulo de innovación. Lo que conversamos en la sesión anterior tenía que ver con el numeral 5 específicamente, los contratos para la innovación. Y ese ya lo pasamos. Y ahora estamos en el 6 respecto a diálogos competitivos, que está en la misma naturaleza, Presidenta. Está en la naturaleza de convenio marco, que era el número 3. Está en la naturaleza de compra ágil, que era el número 2. Entonces, es un capítulo referido. Por eso le digo, vamos a tener que ver si es que está mal enfocado o está en el lugar que no es el adecuado, o estamos entendiendo cosas distintas, pero es bueno aclararlo. Yo le pido primero que aclaremos este punto. Sí, y segundo, a raíz de la explicación que entrega el Ejecutivo, uno podría pensar en que esto de aprobarse una fórmula como la que ellos han dibujado en este proyecto de ley, uno podría obviar los plazos y las etapas de los estudios de prefactibilidad, porque precisamente si yo quiero hacer el atravieso de un río, de un espacio fluvial, hago un estudio de prefactibilidad y analizo las alternativas en ese estudio de prefactibilidad. Entonces, si esto viene a superar esa etapa, creo que sería bueno plantearlo, porque yo en ese sentido tiendo a estar absolutamente de acuerdo, pero que se diga así,
porque si no le vamos a seguir exigiendo a ministerios como Agua Potable Rural, por ejemplo, los 7 años, porque entre hacer el estudio de prefactibilidad, la factibilidad, el estudio de la fuente, si ustedes me dicen que ahora por esto van a llamar a algunos proveedores y me van a decir, oiga, dígame cuál es la mejor forma de llegar con el agua potable rural a este sector y vamos a ahorrar 6 años, sí, pero eso no está dicho en el proyecto, Presidenta. Ejecutivo. Si la Secretaría puede aclarar, Presidenta. Ahora, y después le damos la palabra al secretario. Gracias, Presidenta. Respecto a este procedimiento, primero recordar que de acuerdo con el artículo 5, todos estos procedimientos que estamos revisando son excepcionales, pero independiente de eso, desde el Ejecutivo tenemos una propuesta para poder precisar y dejar claro que este procedimiento es específico para compras públicas de innovación. Nuestra sugerencia sería que luego de la frase una o más necesidades públicas, agregáramos la palabra de innovación. Dice, definir los medios más idóneos para la satisfacción de una o más necesidades públicas de innovación. ¿Lo agregó ahí porque, disculpe, pero no lo veo, ¿lo agregaron ahora? No, claro, ahí. Porque para Secretaría es muy importante que eso quede... ¿Cómo es el procedimiento competitivo en relación en virtud del cual el organismo del Estado establece un diálogo o debate? Que lo que usted me está pidiendo el senador Proboste, que se indique. Y perdone, Julio, perdone que le dé pero sí, es que todos estos son procedimientos excepcionales, yo vuelvo a insistir en eso, de la regla general. Independiente de eso, me parece bien el aporte de incorporar innovación, yo creo que es razonable. Quizá no, sí. Estamos aquí creando aquí frente a ustedes, pero no, si el único tema es que es posible de que en este procedimiento no todas las empresas que ofrezcan algo requieran de hacer algo completamente nuevo, sino que, por ejemplo, en situaciones, solamente que no lo exija de esa forma, que es posible que ante una necesidad que, por ejemplo, requiera de variables que son súper distintas, por ejemplo, no solamente un tema técnico, sino un tema de timing, oportunidad o calidad, hace que, de nuevo, aparezcan ofertas bien distintas, que no todas requieran de hacer un producto completamente nuevo. Lo único que preocupa es que no exija que todos los productos sean innovadores necesariamente. No me da vuelta a mí de eso, pero... es que no necesariamente algo innovador es nuevo, sino que la solución es la nueva, ¿no? Entonces, una cosa distinta. Sí, claro, de acuerdo, pues es lo que dijo la senadora Proboste, o sea, puede ser que efectivamente no demoremos 7 años en descubrir la rueda, sino que simplemente haya alguien alguna empresa que ofrezca un producto o un servicio que no se había pensado que podía ser la solución y que no estemos 7 años dándonos vueltas. Sí. Y que no necesariamente innovador implica nuevo, sino que es la solución el tema que... No sé, por dar una interpretación. Aquí tenemos que tratar entre todos de buscar, porque se ha ido mejorando finalmente con las observaciones de los senadores este artículo, si es verdad. Así que hay que tratar de ver. Si no están de acuerdo, seguimos buscando otra alternativa. Sí, secretario. Respecto a la consulta de la senadora Proboste, a nosotros como Secretaría, desde la perspectiva de fondo, no nos queda muy claro la diferencia entre contratos de innovación, que fue lo que aprobamos la semana anterior, y este otro procedimiento especial, más si es que le agregan la palabra innovación. Entonces, habría que destacar cuáles son las diferencias de fondo, y también quizás la diferencia va por el lado del procedimiento propiamente tal. Vamos a pedir al Ejecutivo porque da la impresión que no es lo mismo el fondo que la forma, que es lo que está planteando la senadora. O sea, una cosa es que mi objetivo sea desarrollar innovación y otra cosa es que los procedimientos sean de carácter especial. No sé si se entiende. Hay formas de hacer cosas que van a ser de una u otra manera excepcionales y otra cosa es que el fondo sea innovación. Y esa diferencia es la que quizás no se está entendiendo. Si pudiera, quizá una última vuelta, ojalá que aclare y no oscurezca, ¿no? Pero yo creo que hay diferencias tanto en el procedimiento mismo
como en el fondo lo que se quiere lograr o que se va a apoyar. En el caso de los contratos para la innovación, hay un tema concreto de investigación y desarrollo donde realmente no hay soluciones en el mercado respecto a una necesidad que tiene una institución pública. Y por lo tanto se financia en una primera etapa el desarrollo tecnológico y el pilotaje, y se está financiando desde las compras públicas investigación, desarrollo e innovación de productos o servicios. Y si una vez que se hace esta primera etapa se logra cumplir con las especificaciones que se plantea la necesidad, la que lo cumpla de mejor forma es la que recibe la compra pública después ya comercial. Y la novedad de este proceso tiene que ver con esta primera etapa que hasta el momento no estaba formalmente puesta en la ley, de financiar, de hecho, varios prototipos o etapas iniciales de innovación de distintas instituciones y que conectan después con una compra comercial. Ahí no hay este tema de diálogos, no existe en ese tipo de compra, pero sí hay una etapa, digamos, técnicamente un poco más compleja de apoyar esta etapa de desarrollo, de investigación y desarrollo. En el caso de los diálogos competitivos, son productos o servicios que no requieren de investigación y desarrollo, están más cerca del mercado, pero pueden requerir de adaptación, pueden requerir de cambios pequeños o de... Entonces, es cuando, por lo tanto, no se requiere financiar esta primera etapa, pero o porque la necesidad es, digamos, es compleja de poner en un pliego técnico, o porque requiere de un poco de algo, digamos, de adaptación o de innovación, pero no de gran escala, es que se plantea este espacio en que, por ejemplo, porque son productos que se están por terminar, los vendedores no van a transparentar digamos, la oferta técnica que están teniendo, y el comprador tiene un diálogo con las distintas empresas para tener claridad respecto a las alternativas que hay en el mercado, para después especificar bien lo que quiere hacer. En ese sentido es distinto. Entonces, el proceso, digamos, de la compra es distinta en ese sentido, y el objetivo es llegar a hacer una especificación técnica clara que inicialmente el comprador no tiene y que típicamente involucra algo de innovación, pero no esta cosa importante de investigación y desarrollo. Y en el momento en que se va, el comprador, digamos, ajusta esto, deja fuera algunos al comprador y se hace competir a los que quedan dentro, y de entre ellos se elige digamos, a la mejor especificación con veedores y una comisión que técnicamente valida esto para finalmente comprar el bien. Entonces, yo diría, uno es para necesidades que están más atrás en el mercado y no hay soluciones, en la otra sí las hay, pero requieren de adaptación. Y en el segundo caso requiere de este diálogo, y que está bastante, o sea, es un tema que, insisto, se ocupa poco en los países que lo hacen, pero se ocupa para temas relevantes cuando son soluciones o necesidades que son más complejas, y se está ocupando hoy día bastante en la Unión Europea y en un par de países de Latinoamérica de esta forma, digamos. Yo diría, esa es digamos, la forma en que lo podríamos explicar, y no necesariamente está desarrollado para obras públicas, que es el ejemplo que quizá no era el más adecuado desde el punto de vista que la senadora, digamos, pues lo cuestionó un poco, sino que puede ser, digamos, en ámbito de salud, etcétera, digamos, que no requieren de estos estudios, por ejemplo, de prefactibilidad que usted mencionaba. Senadora, pero vos te había pedido la palabra. Presidenta, mire, yo quisiera, porque en el actual sistema ya existe un diálogo, entonces me gustaría preguntar cuál es la diferencia entre lo que está actualmente en el sistema con lo que se pretende hoy día incorporar. Lo digo porque uno tiende a aspirar a que esto realmente sea un sistema que no agregue más burocracia y que no incorpore nuevos procedimientos que muchas veces pueden duplicar estos esfuerzos. Y lo segundo que quisiera preguntar es... ¿cuáles han sido los casos para Chile Compras en los cuales no han encontrado una solución y que haya dado origen a esta propuesta? Más que mirar en otros espacios, en otros territorios, miremos la experiencia de Chile Compras. ¿Qué necesidades de servicios públicos no encontraron solución y que de alguna forma a ustedes les hace pensar que esto va a tener una
una solución para el sistema. Y no vamos a estar seguros en que estamos agregando solo un nuevo procedimiento y más burocracia al sistema. Le damos la palabra, me da la impresión a Chile Compra. Adelante. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Creo que son dos muy buenas preguntas, senadora Provoste. La primera tiene que ver con que en Chile Compra lo que existe es la posibilidad de que el Estado haga preguntas y se respondan, pero Claro. no hay diálogo, ahí no hay ningún diálogo. Ahí uno hace una pregunta y quien quiera la responde en forma escrita y no hay más, no pasó más. Pero en una sesión ustedes nos contaron respecto de los diálogos y les dijimos, y ustedes dijeron que eran abiertos, que lo tenían en la web, entonces... Sí, son procesos que están abiertos, o sea, efectivamente un aplicativo que se llama RFI y que el RFI lo que hace es que el Estado le consulta a la industria sobre ciertas características que puede tener un producto o un servicio, pero ahí se acaba, no hay más diálogo, o sea, no hay vuelta, ida, es una ida y una vuelta nada más. Y no es básicamente referido a la búsqueda de una solución concreta, sino más bien son preguntas que se refieren a la existencia del producto en el mercado y algunas características, pero no es a lo más profundo, digamos, que tiene que ver con el diálogo competitivo, que tiene que ver con encontrar una solución a un problema. Que el diálogo competitivo lo que te ayuda es a lograr identificar cuál es la mejor solución para ese problema. Ya cuando en el RFI ya tú tienes el problema definido, ya lo tienes claro, ya tú sabes que tú vas a necesitar, no sé, 25 computadores. Ahora lo que yo quiero saber es si en el mercado qué tipo de computadores están, qué tipo de dispositivos están, pero ya yo conozco el problema en el RFI. En el diálogo competitivo no lo conozco. Ese es el ejemplo que yo leí. Y el ejemplo de cómo nosotros, como Chile Compra, le podría contar el ejemplo que nosotros tuvimos cuando hicimos algo muy parecido a los diálogos competitivos, que fue durante 6 meses que estuvimos sentados con diferentes proveedores del área tecnológica para definir cuál era la mejor solución para nuestra tienda de convenio marco, porque nosotros no sabíamos qué había en el mercado, no conocíamos qué disposiciones o dispositivos se podían comprar, arrendar o inclusive desarrollar. No conocíamos cuáles eran los productos que diferentes empresas que no estaban en el país y que estaban otras en el país podían ofertarnos, y empezamos a dialogar con diferentes proveedores hasta llegar a decir, efectivamente, si nosotros juntamos este tipo de problemática con este tipo de solución, vamos a tener un buen producto. Y lo que hicimos es que a partir de ese diálogo que tuvimos, elaboramos bases de licitación y salimos a licitar un producto que en este caso fue Amazon de Adobe, en donde pudimos alojar una tienda electrónica en donde hoy podemos hacer un montón de cosas diferentes a las que no podíamos hacer antes, dadas las restricciones que teníamos. Entonces, si bien es cierto, ese no es un diálogo como tal, como se expresa aquí, sí tiene ese sentido de buscar un problema, buscar una solución a un problema que no tenemos, que no sabíamos cómo solucionarlo. O sea, nosotros dijimos, necesitamos salir de esta tienda electrónica porque no nos permite hacer un montón de cosas que queremos hacer, pero tampoco sabíamos quién sí lo permitía hacer. Y eso nos permitió conversar, y después de eso decir, ok, encontramos diferentes soluciones, ahora salgamos y licitémosla. Ese es el ejemplo que le puedo dar yo, que por lo menos yo viví en carne propia lo que le estoy contando. O sea, tenían la herramienta, lo hicieron, Presidenta. No. Estoy tratando de ordenar un poquito el tema. Mire, don Julio Valladares, que ha sido un gran aporte, aprovecho de decirlo, empezando este año en esta discusión, me plantea algo que yo dije en un momento, que quizás
el lugar en donde está este artículo confunde, porque de alguna manera no es un procedimiento de compra, no es un procedimiento de compra, es como una metodología para un procedimiento final de compra. No sé si se entiende, es como un intermedio. Entonces, claro, es un intermedio, es una metodología para un procedimiento final de compra. Así uno lo entiende, porque de alguna manera, bien lo dijo usted, una vez seleccionadas las alternativas más específicas, las que son más competitivas para la solución del problema, recién ahí entramos en el proceso y dejamos las otras fuera. Yo simplemente aclaro que por el hecho de que necesitas conectar esa última etapa con la etapa previa, es que es en sí mismo un procedimiento distinto de compra. A pesar de, o sea, sí, yo creo que técnicamente es más correcto llamarlo un procedimiento de compra específico. No sé, tenemos que llegar a un acuerdo. Ahora, yo entiendo que esto es nuevo, digamos, a nivel nacional como proceso de compras públicas, digamos, nuevo y se usa en otros países y funciona. Entiendo el sentido también. Tenemos que llegar a un acuerdo. Julio, yo voy a hacer... sí, le voy a ofrecer la palabra al asesor para que también nos dé su opinión. Así que tenemos que tratar de llegar a acuerdo. Eso se trata de legislar finalmente. No, mi observación es que esto está en el capítulo procedimientos especiales de contratación pública. Esos procedimientos especiales de contratación pública, la mayoría surgieron de la experiencia, ¿cierto? El tema de la compra ágil, el tema del convenio marco. Lo que legislamos fue el resultado de 10 años o más de experiencia y fuimos ajustándolo, ¿ya? Y aquí se abrió un capítulo, ¿cierto?, sobre innovación, que estamos todos de acuerdo políticamente que hay que fomentar la innovación, pero que hay que mantener la esencia del capítulo, que es aquellos mecanismos de contratación que sean anexos o sean que actúen por default cuando no hay licitación pública, que es el mecanismo principal. Entonces, al crear dos ámbitos de innovación, uno más centrado en el procedimiento previo, ¿ya?, más que específicamente en la contratación, porque Andrés acaba de decir, claro, es un procedimiento previo para proceder al proceso de compra. Uno por lo menos, la conclusión es que no da para que sea un numeral del capítulo procedimientos especiales de contratación. Podría ser un anexo para explicar, o dentro de las modalidades de contratación por innovación van a haber algunas que tendrán este mecanismo de competencia y otros que tendrán otro mecanismo, para hacerlo en el capítulo o sea, para que sean parte de este espacio de contrato de innovación. Porque si no, el efecto que tiene es que se empiezan a abrir muchas puertas, porque cuando lo lee una persona, que no somos nosotros que hemos estado discutiendo esto por años, ya llevamos hartos años, alguien lo lee, entonces le hace ruido el que se diga, bueno, vamos a tener un proceso de selección que va a disminuir oferentes. No estoy hablando de nosotros, estoy hablando de los de afuera, ¿ya? Entonces, eso tiene que darse en un contexto, no en un numeral aparte, sino que en el contexto llamado subtítulo Contratos Especiales de Innovación, donde se hace la introducción, que son mecanismos excepcionales, etcétera. Eso independiente que no sea un prototipo. ¿Se entiende? O sea, porque ya, la senadora Proboste quería tomar la palabra. Presidenta, a mí me parece bien interesante esta discusión, porque y yo no lo pasaría a la rápida, porque creo que así como, y estando de acuerdo con lo que plantea Julio, en que de alguna forma toda la experiencia acumulada del sistema Chile Compra se traduce en mejoras, o debiera traducirse en mejoras en este proyecto de ley, también el tema de la transparencia es un principio que debiera cruzar todo este proceso. Entonces, a mí me quedan dudas de la forma en cómo está redactado este proyecto, y me quedan más dudas aún cuando escucho las explicaciones a este numeral. Porque lo que no puede pasar es que esto tiene que ser, además, en un proceso muy, muy transparente. Porque cuando Chile Compra nos dice acá en esta mesa en que ellos resolvieron un problema, y pone el ejemplo tecnológico, uno la pregunta básica que dice, bueno, ¿con quiénes dialogaron? ¿Y cómo esto no se transforma después en una compra dirigida encubierta?
diciendo, no, porque yo hice este diálogo, pero es que yo sabía que les quería comprar a ellos, y armó todo este procedimiento finalmente para comprarle a ellos. Entonces, insisto en que creo que esto es bien relevante, porque también de los años de experiencia acumulada, el tema de la transparencia es un principio que todos nosotros estamos llamados a cautelar. Ejecutivo, dele no. Aquí veamos qué vamos a resolver, porque el senador Osandón tiene a las 10:30 que ver seguridad. Lo lamento, pero es una comisión que adelantó horario. Sí. Yo... ¿Gabriela? Ya. Parto yo. Bueno, mencionar de que cada procedimiento de contratación efectivamente puede tener etapas previas y que incluso pueden ser comunes o ser muy similares, incluso mezclar cosas, ciertos distintos tipos de contratación, pero eso no hace que sea un derivado de. O sea, eso en sí mismo lo puede hacer como un tipo de procedimiento de contratación. Compra ágil, por ejemplo, se puede asimilar a los tratos directos, sin embargo, sigue siendo distinto porque tiene características que son propias. Los convenios marcos, por ejemplo, tienen una etapa previa de licitación y luego se podría decir que tienen una etapa de contratación directa, sin embargo, sigue siendo un procedimiento en sí mismo, y lo mismo ocurre con este, que si bien puede tener ciertos elementos en común con otros o puede tener etapas previas que finalmente decantan en un tipo de contratación, esas etapas previas son las que lo hacen particular. Por lo mismo, la definición de los procedimientos especiales de contratación señala que son mecanismos que están pensados, ¿cierto?, o ya sea para la adquisición de determinados tipos de bienes o servicios específicos, o bien pueden perseguir objetivos particulares como sea el ahorro, la eficiencia, la innovación, etcétera. A veces puede resultar confuso porque algunos pueden tener elementos, ¿cierto?, que son comunes a otros. Sin embargo, ahí es donde es importante marcar las diferencias, que es lo que va a explicar a continuación. Yo entendí perfecto tu explicación. El tema es el siguiente. Hay temas de fondo y de forma. Yo entendí la explicación perfecta suya. El tema tiene que ver con que da la impresión que, por lo que escucho de la senadora, más bien lo que ella tiene aprensiones sobre el procedimiento completo en términos del proceso, y eso ya es mucho más complejo porque tiene que ver con el fondo, ¿no? Yo ya entendí. El tema es que el senador Osandón tiene que retirarse porque tiene que ir a la Comisión de Seguridad. Está la senadora, sí, y yo a las 11 exacta me tengo que retirar porque estoy defendiendo el proyecto de infraestructura crítica, que es de mi autoría, y se va a ver ahora con las Fuerzas Armadas, así que también no voy a poder seguir dirigiendo. Y si me fuera yo no puedo dejar a nadie porque no tendríamos quórum. Sí, por eso. Así que seguimos la discusión. ¿El Ejecutivo había pedido la palabra? Solamente una última, poco tratar de dar una última vuelta de contexto a esto. Solo aclarar o recordar también de que estos dos procedimientos que estamos mencionando ahora, hay una característica bien importante a diferenciar con todos los otros que se han comentado, y es que esto surge de necesidades o problemas que tiene un comprador y que no es capaz, o sea, son necesidades que no son resolvibles hoy día o no es posible escribirla en una compra técnicamente clara. O sea, es un problema que hoy día o no tengo solución o no sé bien cómo hacerlo y pronto planteo un problema, y eso lo hace de que hoy día prácticamente, si usted pregunta por ejemplos, no los hay, porque generalmente quienes participan de Chile Compra plantean hoy día una compra concreta. El problema es que tenemos situaciones en el Estado en las cuales la compra concreta de una especificación técnica clara no se puede, no se hace, y pronto ni siquiera se llega al tema de Chile Compra. Entonces esto resuelve, y este tipo de estos dos mecanismos parten de esa base de un planteamiento de un problema o necesidad. Y la gracia es cómo llegas de ese problema o necesidad a una especificación concreta en base o a innovación o a este diálogo. Y el último punto nomás a mencionar es de que para el tema de transparencia es un tema que claramente estamos extremadamente conscientes y preocupados de que eso se logre, y parte del cambio que hicimos y agregado que hicimos de una parte técnica externa que vele por todo el proceso, la transparencia, etcétera, esté presente. O sea, eso es extremadamente importante, y de que se asegure la transparencia en todo el proceso. Eso es sine qua non, digamos, y parte de lo que pusimos acá es justamente para asegurar eso en el caso del diálogo competitivo. Solamente aclarar eso.
Yo le voy a dar la Gracias, palabra presidente. a contarle a la senadora que incluimos a Julio en este diálogo porque ha sido compleja el análisis de este artículo. Solo decir que se me ocurre, por ejemplo, una pasarela en un sector de mi región que uno es el plan y no haya realmente que hacer. ¿Cuál es la alternativa? Un puente, una pasarela, otra alternativa, niños que tienen que cruzar un río, que efectivamente uno no sabe cuál es lo mejor, porque todas son costos distintos, alternativas distintas, que es lo mismo que planteó un poco la senadora de adelante, y que muchas veces usted no tiene ni siquiera un equipo técnico, uno tan especializado para efectivamente hacer una base técnica que sea la mejor. Le vamos a dar la palabra a Julio, Sí. después se la doy Un a último usted. ejemplo, nomás, quizá complementando el ejemplo que si usted, Sí. si me permite. No, para salir del tema de la infraestructura y la prefectibilidad, quizá un ejemplo que también era bien bonito, que era una municipalidad que quería tener una solución para que la gente, para que la gente que tenía o era ciega o tenía problemas de visibilidad para cruzar bien la calle. Uno pensaría que la forma obvia es, ok, compremos alguna cosa que emita sonido en los semáforos. Pero ante la posibilidad de ver soluciones distintas, se plantea el problema. Queremos soluciones que ayuden a la movilidad de las personas o que tengan problemas de movilidad o ceguera para cruzar una calle, y aparecen, digamos, soluciones mucho más, y de hecho se toma una solución completamente distinta, que era un dispositivo que se entregaba, en el caso de esto en Europa, a los celulares para llevar a las personas a cruzar. Y no era infraestructura en la propia calle. Para que eso ocurra, es imposible hacerlo con una compra normal. O sea, tienes que plantear un problema y hacerlo. Si es que no hay solución en el mercado con un papel comercial o a través de una situación como la del diálogo competitivo. Entonces, no necesariamente tiene que ver con temas de prefactibilidad. Deja más tranquila el tema de la transparencia, deja clarísimo el proceso, pero es legítimo que a no todos les quede igual de el párrafo en rojo que fue el que pedimos la semana pasada. Si esta es una discusión que llevamos de la semana pasada, ya nada. Nosotros pedimos que se agregara esta aclaración. Ahora, tiene que llegar un minuto en que vamos a tener que votar, porque para eso estamos, digamos. Entonces yo le voy a dar la palabra a Julio y no sé si después quiere dar su opinión también la senadora. Perdón, usted pidió la palabra ya. Don Julio, por favor. Lo mío era para insistir, a propósito de la respuesta de Gabriela, de que en los procedimientos especiales de contratación, cuando hablamos de convenio marco, incluimos dentro de la definición que va a haber una licitación pública previa, o sea, parte del proceso. Vamos incorporando todos los aspectos. Y todo eso forma parte del concepto de convenio marco. Aquí la propuesta que se está haciendo es que los contratos especiales habrían dos tipos de contratos especiales de innovación. Y yo creo que para simplificar, para despejar dudas, incertezas, además sobre cuestiones que no sabemos que van a ocurrir, porque aquí estamos elucubrando sobre los casos de innovación. No hemos podido identificar cuestiones concretas, casos concretos de innovación. ¿Ya? Porque primero hablamos de infraestructura y como viene el tema de los permisos, entonces Andrés se cambia de caballo y se mueve a cambiar, mover por otro sector. Entonces, pero debiéramos tener una definición que supere esto, que supere estas dudas. Entonces, insisto que tengamos el contrato especial de innovación. Dentro de eso, incorporamos, en caso de que hayan diálogos competitivos, y lo sacamos como numeral y calificamos bien el contrato especial de innovación para tener una definición más global y no la votemos ahora, lleguemos con una propuesta la próxima semana. Ahora, a mí me hace sentido, la propuesta de él, porque de alguna manera no va a ser un prototipo que no existe, pero sí es una solución que está dentro del ámbito de la innovación, como ustedes mismos lo colocaron arriba, en la palabra que colocaron, que no necesariamente que no exista, sino que efectivamente el que requiere la solución no tiene claro qué es lo mejor y por lo tanto está dentro del espectro. Yo creo que no es mala la propuesta de Julio y eso permitiría ordenar y entender, porque así sola queda como en el aire, no se entiende tan bien. Yo también estoy de acuerdo, porque miremos del punto de vista que el que lee, no el que está haciendo la ley, el que tiene que interpretarla. Entonces, yo estoy de acuerdo con la propuesta de Julio y esto no implicaría grandes cambios, sino que más bien un reordenamiento, si están de acuerdo los senadores y el Ejecutivo.
Gracias, señora presidenta. Sí, en base a los comentarios que han surgido en la sesión, nuestra propuesta como ejecutivo es llevarnos este artículo, revisar lo planteado por ustedes y dos cosas. Primero, presentarle una minuta que sintetice y presente claramente las diferencias entre cada una de estos procedimientos o instancias que estamos votando, que ya se votó, digamos, contratos para la innovación, con ejemplos concretos, con experiencia comparada también, y por su parte hacer esta modificación que se sugiere. Que más bien es de orden, no de contenido. O sea, yo al menos voy a hablar por mí, me queda clarísimo la diferencia, entiendo el objetivo, me parece interesante como una idea innovadora dentro del proceso de compras públicas para quienes son sujetos de este procedimiento. Sobre todo pensando que los municipios, hay que ser realistas, en pequeñas comunas no están a la vanguardia de las soluciones. O sea, esa es la realidad. Entonces, esto puede ser beneficioso. Pero creo que estaría, si se ordena en otro capítulo, unido con las naturalezas diferentes que cada uno tiene, se entendería mejor para efectos de la interpretación. Senadora Provost. Yo quisiera hacer una consulta a Chile Compra. Estoy de acuerdo con la propuesta que hace Julio. Si es que esto no es posible resolverlo en una licitación abierta en donde ustedes definan cuál es la necesidad. Colocando el mismo ejemplo, yo le planteaba a Andrés, yo me imagino que si hay personas del Sistema Nacional de Inversiones, del Ministerio de Desarrollo Social que está siguiendo esta transmisión, deben estar esperando que ustedes salgan para poder combinarlos, porque esto, la verdad, cambia el Sistema Nacional de Inversiones, porque precisamente lo que hace, para quienes hemos trabajado en esa etapa, es la definición del problema y después analizar las alternativas. Entonces, yo por eso digo que es bien importante que acotemos, porque si alguien podría pensar, como nosotros lo podemos pensar, la propia presidenta dio el ejemplo del puente de la pasarela, el propio ejecutivo dio el ejemplo del atravieso por el tema fluvial. Entonces, yo digo, a partir de eso, esto va a significar una economía respecto de los procesos que tiene el Sistema Nacional de Inversiones en una obra pública. Entiendo que ustedes dijeron que no. Entonces, díganos cuál es la diferencia entre resolver este problema de esta forma con un diálogo competitivo o una licitación abierta en donde se describa la necesidad, que es una cuestión que hoy día lo hace el sistema. Entonces, para poder mayor abundamiento en esta discusión. ¿Sí puede responder el Ejecutivo? Gracias, Presidenta, por su intermedio. Le respondo a la pregunta de la senadora. Sí, lo que pasa es que la licitación pública, como está regulado hoy día en nuestra ley de compra y en nuestro reglamento, tiene etapas que están claramente establecidas a nivel legal y reglamentario y que no se pueden alterar. Si uno analiza nuestra ley y nuestro reglamento, las etapas son la publicación de las bases, el cierre, la apertura de las ofertas, luego la evaluación y finalmente la adjudicación. Por lo tanto, no existe esta instancia que nos otorga un espacio de mayor flexibilidad para dialogar con los proveedores. Entonces, cuando lo que se quiere es una solución innovadora, la licitación pública tradicional no es la mejor vía, porque es una instancia en la cual se hace una convocatoria, llegan ofertas y se debe adjudicar. Es un flujo mucho más rígido que no permite conversar con quienes más saben de la posible solución, que es la industria. Finalmente la industria es la que más sabe, y el diálogo competitivo tiene la ventaja de que efectivamente se conversa con los proveedores, pero en un ambiente muy regulado y la verdad donde hay un veedor o un oficial de cumplimiento que da las garantías de transparencia que quizás no existirían fuera de un proceso regulado como el diálogo competitivo. Entonces, para cerrar como conclusión, la licitación pública tradicional que existe hoy en nuestro sistema, la verdad es que conspira con la innovación que se quiere lograr porque es un procedimiento con etapas muy rígidas. Por eso la necesidad de crear estos nuevos procedimientos. Adelante. Gracias. Para complementar la respuesta dada por Chile Compra, el problema de la licitación pública también generaría al momento de evaluar, porque yo en una licitación pública lo que hago es evaluar objetivamente en base a criterios, pero en este caso, al generarse un diálogo con soluciones distintas, ¿cómo establezco criterios en común?
Por ejemplo, el caso que puso Andrés para las personas ciegas, cruzar la calle. Quizás uno me va a dar una solución de obra pública, otro me va a dar una solución a través de una aplicación. ¿Cómo voy a evaluarlos? Quizás en precio puedo evaluarlos objetivamente ambos por igual, pero en especificaciones técnicas no tengo cómo cumplir con las especificaciones técnicas, uno que me ofrece una app y otra que me ofrece una solución de obra pública o de obra municipal en este caso. Por tanto, pierdo el elemento del criterio de evaluación en común, que es algo obligatorio en las bases y que necesito ponerlo en común para que ambos ciertos sean evaluados de la misma manera. En este caso, el diálogo lo que permite es ir avanzando a través de distintas etapas e ir evaluando en base a la solución que cada uno me puede presentar. Eso, gracias. Yo no tengo más consultas, me queda claro, y la solución de poder agrupar siendo cosas distintas, que se entiende, pero que también van en un sentido, en la misma línea. O sea, creo que ambas cosas, tanto la innovación pura, que es más de investigación, prototipo, etcétera, como esto, van en una misma línea de sentido de como cambiar la rigidez que tiene hoy día la compra pública, como bien decía el fiscal, y poder abrirnos a ser mejores compradores finalmente de soluciones para la ciudadanía, porque estamos hablando de mercado público, no es compra privada. Así que yo, si viniera la propuesta del Ejecutivo para la próxima sesión, que bueno, yo no sé si va a haber un cambio después de este tema constitucional de esta semana, si el senador Durana va a proponer un aumento de horas de discusión de este proyecto, que sería lo ideal. Nosotros quedamos a disposición de lo que decía el presidente, pero igual, Pedro, yo le sugeriría que pudiéramos verlo, obviamente viendo los tiempos de cada uno de los senadores, porque este mes pasa rápido y ya después hay receso legislativo, entonces como sería bueno. Y también el horario efectivamente es poquito, se hace poco. Sobre todo que hay un senador que tiene que partir corriendo a otra comisión. Senadora Proboste. Quisiera hacer la consulta al Ejecutivo, quisiera hacer la consulta al Ejecutivo porque el 13 de diciembre acordamos por unanimidad hacer presente al Ejecutivo que pudiese elaborar el instructivo para que se favorezca la compra regional PYME, y el Ejecutivo señaló que esto era sencillo de hacer. Bueno, ya cambiamos el folio, no sé, preguntar si es que el Ejecutivo ya evacuó este instructivo, que nos pudiera mandar copia. ¿Si puede responder el Ejecutivo? Sí, tenemos una versión en revisión, me comprometo a enviársela durante esta semana. Perfecto, entonces quedamos a la espera y de instrucciones de nuestro presidente para efectos de poder ampliar el tiempo para poder ir discutiendo este proyecto. Pero al final llegamos a una solución, fue complejo, pero fue provechoso porque ya tenemos claro que la redacción del artículo, pero debe ser subsumido en una sola unidad con el tema de innovación. Así que debiéramos avanzar un poco más la próxima sesión. Si no hay más que tratar, se agradece y se cierra la sesión.